Hola a todos y bienvenidos a esta sesión. Hoy nos vamos a adentrar en una verdadera clase magistral donde desempacaremos, paso a paso, ese conflicto tan profundo que existe entre los enfoques puramente culturalistas y la dura realidad de la antropología materialista de la soberanía. A veces, en el mundo de la geopolítica, nos quedamos atrapados debatiendo puras ideas y símbolos. Pero hoy vamos a raspar esa superficie para descubrir por qué la cultura, por sí sola, simplemente no alcanza para garantizarnos la emancipación, y cómo muchas veces termina ocultando las verdaderas estructuras de poder material. Tenemos una agenda bastante interesante hoy. Pasaremos por el mito de la cultura y la capacidad del Estado. Entraremos a la necropolítica, revisaremos las nuevas fronteras del extractivismo, analizaremos vías de modernización y, finalmente, aterrizaremos en lo que realmente significa la soberanía material. Arrancamos con nuestra primera sección, el mito de la cultura, y cómo desenmascarar lo puramente simbólico. Para establecer nuestra base teórica, el filósofo Gustavo Bueno nos planteará algo fascinante con lo que él denomina el mito de la cultura. Básicamente, nos dice que hoy en día hemos convertido a la cultura en algo intocable, un absoluto metafísico que funciona casi como la nueva religión secular. Y el gran problema de darle este estatus sagrado es que se vuelve completamente inmune a la crítica. Opera, muy convenientemente, como una cortina de humo que esconde las inmensas desigualdades económicas y materiales que realmente sostienen el sistema. Y claro, esto nos lleva directo a la trampa del multiculturalismo neoliberal. Imaginemos por un momento las grandes juntas corporativas globales. El sistema aplaude la diversidad simbólica, se celebran todas las identidades y se da muchísima tolerancia decorativa. Pero a la par, se ignora por completo la pregunta que de verdad importa. ¿Quién controla los puertos, la infraestructura y la tecnología? En el fondo, es una subordinación estructural severa, solo que viene disfrazada de victoria progresista. Pasemos a la segunda sección, la soberanía y la capacidad estatal como la verdadera base material. Aquí nos topamos con un caso de estudio súper revelador al que llamamos la paradoja boliviana. Miren, a principios de los 2000, Bolivia logró unas inmensas victorias plurinacionales a nivel simbólico y político. Un logro gigantesco. Sin embargo, los datos empíricos nos muestran que al mismo tiempo, su dependencia estructural de la exportación de materias primas, como el gas, los minerales y la soya, se profundizó drásticamente. Esto nos demuestra que el simple reconocimiento cultural no sirve de mucho si no va acompañado de verdadera soberanía económica y capacidad estatal frente al mercado global. Sin industria propia, se sigue reproduciendo la trampa del centro y la periferia. Entremos ahora a un terreno muchísimo más oscuro en nuestra tercera sección, la necropolítica y los resultados extremos de la exclusión identitaria. Si queremos entender qué sucede cuando la cultura opera sin la protección de los derechos básicos, tenemos que mirar la devastadora crisis de los Rohingya en Myanmar. Podemos analizar esta tragedia usando una tríada materialista, materia física, psíquica y eidética. Pongan atención a la materia eidética, o M3, que son esos mitos abstractos de pureza nacional y leyes excluyentes de ciudadanía. Esa simple abstracción justifica y provoca directamente la destrucción de la materia física, la M1, arrasando aldeas y destruyendo cuerpos, lo cual obviamente genera un trauma brutal a nivel psíquico, que sería la categoría M2. Y esto conecta perfectamente con el concepto de necropolítica del filósofo Achille Mbembe. Queda clarísimo que cuando el Estado utiliza la cultura y la identidad como herramientas de dominación, ejerce el poder absoluto de decidir qué poblaciones son desechables. El racismo epistémico, como sacar a una minoría de un censo nacional, es simplemente el aviso violento que precede a la eliminación física total en el territorio. Avancemos a la sección 4, el extractivismo físico y digital, o lo que llamamos las nuevas fronteras coloniales. Fíjense en el impresionante paralelismo histórico que vivimos hoy. Antes, el colonialismo se basaba netamente en controlar territorios y rutas navales físicas para extraer materias primas. Hoy en día, el colonialismo digital hace exactamente lo mismo, pero controlando los cables submarinos, monopolizando la infraestructura en la nube y dictando los flujos mundiales de datos. Lo hacen con la misma autoridad asimétrica y extractiva de los antiguos imperios. Detrás del reluciente milagro de la inteligencia artificial se esconde una realidad laboral sumamente impactante.
Hoy, grandes corporaciones del norte global extraen masivamente el trabajo cognitivo de personas en Kenia e India. Estamos hablando de fuerzas laborales súper preparadas, muchos con estudios universitarios, pero que reciben salarios de apenas 89 centavos de dólar por hora. Es una extracción sistemática del talento humano que destroza cualquier intento de independencia económica local. Hablemos de números, porque la concentración es abrumadora. Estados Unidos y China dominan el 94% de la financiación en inteligencia artificial y controlan casi toda la cadena de valor digital global. Aquí, la soberanía digital se convierte en el nuevo campo de batalla geopolítico. Sin infraestructura tecnológica y de cómputo propia, el resto de los países quedan absolutamente subordinados a un monopolio que les quita toda autonomía real. Llegamos a la sección 5, el camino de la modernización a través de la planificación estatal soberana. Por suerte, la historia nos da lecciones valiosísimas de cómo escapar de esa dependencia. Comparemos dos casos fundamentales. Primero, Japón durante la restauración Meiji. Lograron una industrialización ultraveloz absorbiendo tecnología extranjera, pero manteniendo intactos sus símbolos culturales y sin asimilarse por completo a Occidente. Segundo, el capitalismo de Estado chino contemporáneo. Ellos aplicaron una planificación estratégica larguísima, invirtieron toneladas en semiconductores y usaron el desacoplamiento estratégico para construir primero su industria nacional. Ambos casos demuestran que se puede proteger ferozmente una identidad civilizatoria si te encargas primero de asegurar tu poder material. Y finalmente, aterrizamos en la sección 6, hacia una soberanía material y la necesidad de una nueva metodología. Entonces, ¿cómo combatimos la desigualdad global sin caer en la trampa de los símbolos? Necesitamos una metodología metateórica mucho más robusta. Esto implica 4 pasos esenciales. Primero, integrar la identidad cultural con una economía política firme. Segundo, regresar al Estado al centro del tablero geopolítico. Tercero, analizar meticulosamente quién controla las cadenas de valor físicas y digitales. Y cuarto, intervenir directamente para lograr un verdadero desacoplamiento estratégico. Hay que dejar de celebrar victorias de papel y construir capacidad real. A fin de cuentas, y esta es una premisa clave que nos deja nuestro análisis, la verdadera decolonialidad es una promesa vacía si tu nación no tiene la capacidad de sostenerse a sí misma. No basta con descolonizar el pensamiento. La verdadera libertad en este nuevo siglo exige construir activamente soberanías materiales tangibles. Hablamos de tener el control sobre tu energía, tu tecnología, tu industria y tu infraestructura. Y para cerrar esta sesión, les quiero dejar una pregunta estructural, una de esas que nos obligan a cuestionar todo lo que asumimos sobre el poder moderno. Si la cultura es casi irrelevante sin la infraestructura técnica y económica que la sostenga, ¿se puede decir que una nación de hoy es verdaderamente soberana? ¿O nos hemos convertido simplemente en una colonia digital y material del siglo XXI? Piénsenlo, porque la respuesta puede cambiar toda nuestra perspectiva. Nos escuchamos en la siguiente sesión.